tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad y, como siempre, con Natalia Nogués en la co-conducción. ¿Cómo andas, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Disfrutando estas últimas horas de un tiempo lindo porque parece que se complica el fin de semana. Sí, la media estación tiene alguna cuotita todavía pendiente de cobro y parece que nos la cobrará en las próximas horas. Y después espero que ya sea verano así, claro y definido. Vamos a ir cambiando de tema. Sí, vamos a cambiar de tema, entre los muchos que hay en estos días. Claro, salimos de la mirada nacional de arranque y empezamos primero por la departamental, porque según averiguó MBD Noticias, el precio del boleto común del transporte urbano de Montevideo tendrá un ajuste del entorno de 2,50 pesos a partir del mes de enero. El incremento que está evaluando en este momento la Intendencia de Montevideo tomará en cuenta la evolución de la inflación anual, que se ubica en 5,5%. En otro orden, hoy el Banco Central informó que la producción de bienes y servicios de la economía uruguaya tuvo un crecimiento de 0,6% en el trimestre julio-septiembre con respecto al último periodo, abril-junio. El informe de cuentas nacionales divulgado este jueves también establece que con respecto a igual trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto creció 4,1%. Estos son un par de temas que planteamos en la portada, pero hay más. Hay mucho más en los titulares. La coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense manifestó que el plan de búsqueda de enterramientos clandestinos para 2025 se centrará en el área ya cautelada del Batallón 14 de Toledo y en un terreno privado de 30.000 metros cuadrados lindero al Batallón 13 en Montevideo. Según confirmó MBD Noticias, la senadora actual y electa Frente Amplista, Sandra Lasso, sería titular de Defensa Nacional y el senador Frente Amplista electo, Edgardo Ortuño, sería ministro de Ambiente. El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, anunció su retiro de la actividad política y le deseó una buena gestión al presidente electo, Yamandú Orsi. El cáncer de piel es uno de los más frecuentes en Uruguay y en el mundo. En nuestro país se diagnostican más de 3.100 casos al año y fallecen 135 personas por esta causa. Trabajadores y trabajadoras de la tienda Zara hicieron paro y se declararon en conflicto. Meteorología prevé que a partir de este viernes y a lo largo de todo el fin de semana habrá lluvias abundantes y vientos fuertes. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, tuvo una segunda operación debido a la hemorragia intracraneal que fue detectada el lunes de noche. Los islamistas radicales que tomaron el poder en Siria suspendieron la Constitución y el Parlamento durante 3 meses. Recuerden que pueden vernos en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy y por YouTube. Y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Salimos nomás del estudio y creo que también del departamento de Montevideo. Aparece Diego Martini con la agenda de hoy del presidente electo. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Así es, puerta del Hotel Hilton, donde se está desarrollando el trabajo, la agenda de trabajo del presidente electo Yamandú Orsi, que fue una jornada relativamente tranquila para la que fueron algunos días. Hoy tuvo visita de 2 diplomáticos, embajador de Japón en nuestro país y el embajador de la Unión Europea, también en nuestro país. Y después hubo algunas otras reuniones de trabajo. Está trabajando Jorge Díaz, el prosecretario de Presidencia, está trabajando el ministro de Economía, Gabriel Odone, que tuvo algunas reuniones, así que ampliaremos en unos minutos cómo fue la jornada del presidente electo. Y ahora invertimos el orden, porque hablaremos de Canelones, pero desde Montevideo. ¿O miento? Martín Duarte, ¿cómo andás? Martín, Natalia, buenas tardes. No mentís porque en algunos minutos está previsto sobre las 19:30, aquí en el local del Abrazo, en Colonia y Yaguarón, el espacio que encabeza Cristina Lustenberg le va a estar dando el apoyo a Francisco Leñani, el actual subsecretario de la Intendencia de Canelones, que ha trabajado en este último periodo con el presidente electo Yamandú Orsi, para que sea el candidato único del Frente Amplio. Ya varios sectores lo han manifestado su apoyo, hay otros que no, pero que ven con buena vista que sea el candidato único del Frente Amplio de la Intendencia por las Intendencias de Canelones. En algunos minutos estaremos conversando con integrantes del sector y con el propio Leñani, que va a estar presente por aquí. Conflicto en una importante empresa comercial, podríamos decir. Informa Mariana Abreu. ¿Cómo andás, Mari? ¿Cómo andás, Martín?
Bueno, seguimos esperando justamente tener esa comunicación con Mariana, que tenía alguna dificultad técnica. Nos iba a hablar de un conflicto vinculado al rubro del comercio. Esa vendría a ser, digamos, la expresión exacta. Las y los compañeros nos dirán cuando esté justamente la posibilidad de reconectarnos con el que va a ser el adelanto de Mariana, pensando en eso que afecta, por ejemplo, a varios locales que funcionan en shoppings de Montevideo, y si no me equivoco, no solo de Montevideo, y que por ende involucran a mucha gente en el rubro laboral que se ha declarado en conflicto a través de su sindicato, producto de una serie de situaciones que no se pueden resolver y en un momento del año en el que hay naturalmente en ese rubro mucha demanda. Sigue Natalia con más adelantos. Sí, mientras esperamos esa información por parte de Mariana, que la tendremos en un ratito, vamos a otro adelanto que tiene que ver con el panorama de los reclamos y las políticas de verdad y justicia para el año que viene. Por un lado, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos están esperando la respuesta a un pedido de información que hicieron al Ministerio de Defensa por una orden que habría dado el Poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas. Por otro, la coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Alicia Luciardo, señaló que el año que viene se priorizarán 2 zonas de excavación para buscar más cuerpos de personas detenidas desaparecidas. Con esta conformación del equipo de 11 personas y 3 retroexcavadoras en simultáneo, pensamos que vamos a seguir con el batallón 14 y con este predio privado, sin dejar de lado las posibles intervenciones puntuales y de corto aliento que puedan aparecer. Cuando nos reunimos para solicitar la información, en los hechos no se entregó la misma. Se mostró una carpeta que no sabemos qué era lo que tenía, y cuando se hace la solicitud de acceso a la información, es el Ministerio de Defensa el que define extender todavía el plazo. Y ahora sí, es tiempo de adelanto de Mariana Abreu con ese conflicto del que ya hablamos, pero sin decirlo todo. Estaremos en instantes justamente teniendo la comunicación para que Mariana nos cuente de qué se trata la situación de la que estamos hablando. Como les decía recién, en un momento del año en el que hay mucha demanda sobre comercios que funcionan en shoppings. En este caso estamos hablando del rubro de la vestimenta y hay una cantidad de gente involucrada, de trabajadores y de trabajadoras, que a través de sus sindicatos se han declarado en conflicto en las últimas horas, y trataremos de saber con Mariana por qué, o sea, cuál es el motivo por el cual se da esa dificultad. Veremos en instantes qué es lo que está pasando en ese rubro comercial y en esa empresa particular, la empresa Zara, que tiene locales en distintos shoppings del país. Y seguimos adelante ahora con Diego Martini, que está esperando desde Canelones para hablar de otro asunto, lo que pasa con la agenda del presidente electo Yamandu Orsi. Muy bien, Yamandu Orsi, que llegó acá al Hotel Hilton, que es su lugar de trabajo, por lo que queda, digamos, del año de trabajo, porque ya hacia fines de diciembre Yamandu Orsi se va a ir con su familia de vacaciones y va a volver ya el año próximo para retomar sus tareas, pero lo va a hacer en un hotel más bien céntrico de Montevideo. En la jornada de hoy llegó sobre las 13:30 horas, se fue cercano a las 18 horas, recibió al embajador de Japón en nuestro país, a quien ya conoce de su labor como intendente de Canelones, y lo que dijo el embajador nipón, que se busca seguir afianzando vínculos de ese país con Uruguay, y esto decía. Fue un primer encuentro después de las elecciones, muy cordial, justamente para hablar de las cosas más relevantes que tenemos en común, lo que viene por el futuro, la agenda, lo que es importante para Europa y lo que va a ser importante para Uruguay en su relacionamiento con Europa. Sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿qué se pudo avanzar? Se dijo exactamente lo que se dijo el otro día, lo que se hizo, cuáles son los próximos pasos, cómo se llega del anuncio a la firma. Y nada, destacamos la importancia de hacerlo de todas maneras. Se cerraron las negociaciones y ahora vamos a trabajar para lograr que los Estados miembros de la Unión Europea apoyen. ¿Cuánto tiempo puede tardar esa firma del acuerdo? Imposible decirlo. Antes de todo hay que traducirlo en los idiomas de la Unión Europea, hacer la revisión lingüística y luego se planteará la firma. No será algo muy rápido. Bien, invertimos orden, salió primero el embajador de la Unión Europea en la región, en nuestro país, hablando justamente del acuerdo que se definió en la jornada pasada en la cumbre del Mercosur entre la Unión Europea y el Mercosur. Un acuerdo que se
plantea unas bases, pero que después habrá que trabajar. De hecho, hay muchos actores de la Unión Europea que no están de acuerdo. Ahora sí, escuchemos lo que decía el embajador japonés en nuestro país. Consultado específicamente acerca de si habló con Orsi de la posibilidad de reducir los aranceles a la producción uruguaya en el mercado japonés, el embajador Asari Hideki evitó profundizar en el tema. Hemos conversado sobre para profundizar aún más nuestras relaciones en cualquier campo, incluyendo la economía, comercio, política, seguridad y intercambio cultural. Según información del Instituto Uruguay 21, en 2023 Uruguay exportó a Japón productos por un valor acumulado de algo más de 63 millones de dólares, por lo que Japón no llega a estar entre los 20 estados que más le compran a Uruguay. En otro orden, el embajador japonés ratificó que la historia de varios años de cooperación de su país con las intendencias uruguayas hace que exista conocimiento con Orsi, algo que ayer había mencionado el presidente electo. Tenemos la relación entre Japón y departamento de Canelones por muchos años, cuando señor presidente electo fue primero secretario general y entonces intendente, y expresé mi agradecimiento por apoyos y amistad por muchos años. Bien, algunos de los temas que mencionó Orsi al retirarse, que se fue sin hacer declaraciones ante los medios, digamos, es que mañana posiblemente llame al presidente Lacalle Pou para poder hablar de lo que está sucediendo con el proyecto Arasatí. Recordemos que la semana pasada se dio la aprobación por parte del Ministerio de Ambiente de estándares que debían cumplirse en materia de ambiente, pero esto es algo que el gobierno entrante está analizando y sabemos que ahora ustedes están repasando algunos de los próximos ministerios y se quiere interiorizar el próximo gobierno de Orsi con las autoridades correspondientes sobre este proyecto. Lo que decía Orsi es que no es incompatible Arasatí con un posible proyecto de Casupá, que es uno de los programas que tiene el Frente Amplio para poder seguir mejorando la situación del agua. También Orsi dijo que va a intentar comunicarse con Lula da Silva a través de alguien de su equipo en esta jornada, por lo que fue la segunda operación que salió bien, y que posiblemente antes de fin de año se reúna con Javier Milei en Argentina. Orsi dijo que él tiene un buen vínculo con el canciller designado por Milei, que lo conoce y que antes de fin de año planea tener un encuentro. También se refirió al gabinete ministerial y dijo que si todo sale bien, el lunes lo tendría, a más tardar el martes. Todavía no está confirmado si el martes se hará el lanzamiento y el anuncio por una actividad que hay homenaje a Danilo Stori, pero de los 14 ministerios que hay digamos que 4 o 5 que no están confirmados. El resto estarían todos confirmados. Sabemos que ahora van a manejar algunos de los nombres, pero por decir alguno, Desarrollo Social no estaría confirmado por ahora. El Ministerio del Interior tampoco estaría confirmado, y esto lo dijo el propio Orsi, que es uno de los que no tiene confirmado. Relaciones Exteriores tampoco, tiene algunas opciones, pero todavía no está confirmado. Y después el Ministerio de Turismo también es uno de los que por ahora no estaría del todo confirmado. Así que hablamos de unos 4 o 5 que están ahí y el resto con algunas figuras que no serían de gran sorpresa, digamos, por los nombres que se vienen manejando. Mañana viernes una agenda relativamente tranquila también para el presidente electo Yamandu Orsi. Y en esa lista de nombres de eventuales ministros o ministras de la que hablaba recién nuestro compañero Diego Martini, ha habido novedades siempre dentro del terreno de lo no confirmado oficialmente en las últimas horas. Sí, recordemos que será el martes 17 que se darán los nombres concretos, pero por supuesto que se manejan muchos. Según confirmó MBD Noticias, la senadora frente amplista reelecta Sandra Lasso sería ministra de Defensa Nacional y el senador electo Edgardo Ortuño sería ministro de Ambiente, de acuerdo con la información que publica El País. Las especulaciones sobre la conformación del próximo gabinete son permanentes en estas horas. Distintos medios de comunicación difunden nombres más o menos probables como futuros integrantes del gabinete ministerial. El único confirmado es Gabriel Odone en Economía, a quien se suma Alejandro Sánchez como secretario de Presidencia y Jorge Díaz como prosecretario. MBD Noticias confirmó que Sandra Lasso, integrante del espacio 609, senadora actual y electa para el próximo periodo parlamentario, será la ministra de Defensa.
Lasso contará en esta cartera con el asesoramiento del exministro José Bayardi, quien está actualmente jubilado pero sigue trabajando en temas de defensa. El país suma ahora al senador electo y exdirector de OCE, Edgardo Ortuño, como futuro ministro de Ambiente del gobierno de Yamandu Orsi. Fuentes del Frente Amplio manejan como seguros los nombres de Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista para el Ministerio de Trabajo, la actual diputada y electa senadora Cristina Lustenberg como próxima ministra de Salud Pública y la diputada y senadora electa del Espacio 609 Cecilia Cairo como titular del Ministerio de Desarrollo Social. También el senador electo del Espacio 609 Alfredo Frati aparece como el candidato con más chance de encabezar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el actual senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Maía, para el Ministerio de Educación y Cultura. Suena con fuerza el nombre de Guillermo Monsechi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, para ocupar nuevamente la titularidad del Ministerio de Industria. Además, según pudo saber MBD Noticias, Odone ya maneja los nombres de quienes estarán a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Banco Central, el Banco República y el Banco Hipotecario del Uruguay. Fuentes cercanas al presidente electo dijeron a MBD Noticias que en estas 4 altas responsabilidades los nombres elegidos por Odone corresponden a técnicos muy respetados. Presenta Antel. Renueva tu plan de fibra y paga la mitad por 3 meses. Bien, y ahora sí vamos a ir al contacto con nuestra compañera Mariana Abreu, que nos va a contar sobre este conflicto de trabajadoras y trabajadores de la empresa Zara. Adelante, Mariana. Sí, Natalia, como adelantaban, los trabajadores de las tiendas Zara aquí en Uruguay se declararon en conflicto, realizaron paro, movilización, reclaman que se les está pagando de forma irregular, también despidos y persecución sindical. Y estamos en FUESIS, que es el sindicato madre, la Federación de Empleados de Comercio y Servicios, para hablar con Fabio Riverón, su presidente, para que nos cuente cuál es la situación. Fabio, y gracias por recibirnos, de los trabajadores de Zara. Bueno, gracias a ustedes por venir hasta aquí. Estamos en una situación complicada porque si bien todo parecía que se había encaminado, sobre todo con cuestiones de reestructura, cuando estamos en un proceso donde la empresa termina de dejar de ser Inditex para pasar a ser una franquicia en la región, y bueno, y después de una instancia que habíamos tenido en el Ministerio en los primeros días de diciembre, todo parecía encaminarse, pero bueno, apareció el último cobro con cifras bastante lejos de las que las trabajadoras venían percibiendo, en algunos casos hasta 9.000, 11.000 pesos menos. Y bueno, y esto acompañado de un proceso que sí veníamos de antes conversando con la empresa, que era la falta de disponibilidad de poder ver los recibos salariales y las planillas por las cuales las compañeras se les termina adjudicando la comisión. Esto se complicó sobre el fin de la semana pasada. Habíamos logrado más o menos resolver, la empresa planteó que rápidamente iba a hacer una reliquidación que iba a terminar de ayudar en esa cuestión salarial, pero bueno, el día lunes nos encontramos con un despido que hace difícil de por lo menos decir la empresa cuál es el argumento. En una trabajadora de 22 años en la empresa, sindicalizada, cuando en el propio ministerio habíamos acordado que por lo menos con las delegadas se conversara sobre la situación de un despido, no hubo aviso ninguno. Y bueno, y ayer detona la bomba, podríamos decir, en realidad, con esta situación donde las compañías les hacen la reliquidación, pero algunas compañeras cobraron 600 pesos de reliquidación. Entonces, la empresa argumenta razones que tienen que ver con el software, ¿esto es así? Sí, eso es lo que viene diciendo, en realidad, que se debe a un programa que tuvieron que readecuar en esta situación que te decía. Mientras eran directamente de Inditex, toda la liquidación, todo ese cuerpo se encargaba la propia Inditex, ahora se encarga la franquicia, y bueno, ahí es donde están planteando que tienen las dificultades. Nosotros podemos entender las dificultades, pero hay que ponerse en el lugar de las compañeras, donde en realidad uno siempre termina gastando en función del ingreso que tiene todos los meses. Si de un mes para el otro me aparecen 9.000 pesos menos, claramente alguna cuenta dejé de pagar. O no pagué la totalidad de mi alquiler, o no pagué la luz, algo no pagué en realidad, y eso es lo que está generando la tensión. En contraposición, además, épocas en donde la empresa factura, ¿no? Compras navideñas, es como también la temporada. Sí, al mismo tiempo la empresa nos había notificado, les había notificado a ellas esencialmente que noviembre había cerrado muy bien y estaban muy por encima. Entonces, eso también agudizó mucho más la tensión, porque en un mes donde yo vendí más y cobré mucho menos que octubre. Entonces, eso está muy complicado. Pero también está complicando las ventas de este mes, porque en realidad, imaginémonos que el viernes de los descuentos en el shopping fue un viernes de mucha venta,
las compañeras hicieron el esfuerzo de quedarse. También ahí tuvimos un tema de tensión donde la empresa no le funcionó del todo bien el tema de la logística para trasladar a las compañeras al final de su tarea para retornarlas a su casa. Recordemos que el día de los descuentos del shopping cierra a las 2 de la mañana. Compañeras que se quedaron solas en la puerta del shopping, una hora y pico, y algunas compañeras que volvieron caminando a sus casas. Entonces, en un momento de grandes ventas, parece poco creíble en realidad que la empresa no tenga forma de responder rápidamente en el sentido de equiparar la cifra salarial que se venía pagando. Para finalizar, ¿qué se espera de la instancia en el Ministerio de Trabajo? Bueno, en principio no tenemos una instancia porque el Ministerio estaba complicado de agenda. En realidad lo que estamos intentando es conversar con la empresa para ver si logramos ponernos de acuerdo en una fórmula que en estas 24 o 48 horas aparezca la plata que las compañeras claramente necesitaban cobrar en realidad, y bueno, seguramente sí, la semana que viene vernos en el Ministerio y poder encauzar definitivamente los otros temas que nos están quedando. Lo que te decía recién, la posibilidad de que las compañeras vean su recibo de sueldo, vean la planilla de comisiones y bueno, y un cierto asegurado de parte de la empresa de que no va a tener más problemas de liquidación de estas características. Muchas gracias. La visión de Fuesis entonces sobre el conflicto que llevan adelante los trabajadores de Zara. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra y pagá la mitad por 3 meses. Bien, vamos a un tema que adelantamos al principio del informativo. La coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense, Alicia Luciardo, manifestó que el plan de búsqueda de enterramientos clandestinos para 2025 se centrará en 2 zonas: el área que ya es cautelada del Batallón 14 en Toledo y un terreno privado de 30.000 metros cuadrados lindero al ex Batallón 13 en Montevideo. Y además dijo Luciardo que también se va a seguir trabajando en algo muy importante, fundamental, y es ampliar, digamos, el banco genético de referencia, ¿no? de muestras de familiares para tener más posibilidades de generar identificaciones de cuerpos a través del ADN en caso de que haya nuevos hallazgos. Con esta conformación del equipo de 11 personas y 3 retroexcavadoras en simultáneo, pensamos que vamos a seguir con el Batallón 14 y con este predio privado, sin dejar de lado las posibles intervenciones puntuales y de corto aliento que puedan aparecer. Tenemos algo de información en relación a posibles enterramientos, que lo sumamos al estudio del paisaje y a lo que ha sido el relevamiento del terreno a través de fotografías aéreas de distintos momentos, en las que podemos ver que hay un uso de ese predio privado y una forma de pasar tanto a pie como en vehículo desde el predio militar hasta este lugar privado. Entonces creemos que hay una circulación, o sea, constatamos la circulación en la época, y a eso también le sumamos alguna información de vecinos que recuerdan de la época ese uso o esa circulación militar en este predio privado. Entonces de ahí la importancia de la investigación. No tenemos datos certeros de dónde pueden ser los enterramientos, siempre son estas informaciones vagas e imprecisas, pero sí hay un marcado al otro lado del Miguelete, ¿no? Del arroyo Miguelete. Atención con esta información: el precio del boleto común urbano en Montevideo tendría o podría tener un aumento de 2,50 pesos a partir del 1 de enero. Según pudo confirmar MBD Noticias, el ajuste tomará en cuenta la evolución anual del índice de precios del consumo, lo que implicará una suba del orden del 5,5%. La Intendencia de Montevideo trabaja en la definición del ajuste del precio del boleto que comenzará a regir desde enero del próximo año. Fuentes de la comuna informaron a MBD Noticias que la intención es que el precio del boleto sea en línea con un ajuste por IPC de aproximadamente el 5,5%. Esto implicaría una suba del boleto común en el entorno de 2,50 pesos aproximadamente. Lo que se busca es que no sea un aumento automático para todas las categorías de boletos existentes. La Intendencia ha intentado no subir el boleto ABC y que la suba del boleto del usuario frecuente esté por debajo del boleto global. En la Intendencia se analiza tanto el aumento del IPC como las posibles variables en cada categoría de boletos para definir los precios. El anuncio del ajuste en el precio del boleto se realizará la última semana de diciembre.
Y la economía uruguaya tuvo un crecimiento de 0,6% en el tercer trimestre de este año con respecto al segundo, según el informe de cuentas nacionales divulgado este jueves por el Banco Central. Estos informes dan para hacer muchas comparaciones, ¿no? Sí. Si se compara con igual trimestre del año anterior, o sea, de 2023, también hay un incremento del Producto Interno Bruto, pero de 4,1%. El informe refleja un crecimiento generalizado del nivel de actividad de la producción, con especial destaque de la industria manufacturera. Este renglón de las cuentas nacionales tuvo un crecimiento de 8,2% interanual, explicado básicamente por la refinación de petróleo y la producción de pasta de madera. En el caso de la refinación, el incremento se explica porque en el tercer trimestre de 2023 se produjo la parada de la refinería de La Teja, mientras que para el segundo ítem, este año comenzó la producción a pleno de la segunda planta de UPM. El rubro energía eléctrica, gas y agua también mostró un fuerte incremento de 15%, que se explica básicamente por la mayor generación de energías renovables y el aumento de las exportaciones a Argentina. Las exportaciones de bienes y servicios se incrementaron 11,8% en el tercer trimestre con relación a igual lapso de 2023. Según el informe de cuentas nacionales, este crecimiento está explicado principalmente por el aumento de las colocaciones externas de soja, seguido de productos farmacéuticos, celulosa y energía eléctrica. Agenda educativa, porque el consejero docente de la ANEP, Julián Mazzoni, dijo que el próximo gobierno deberá desmontar, esa fue la expresión que utilizó, una serie de políticas educativas promovidas por el actual gobierno y también restablecer los viejos consejos en inicial y primaria, secundaria y UTU, dejando de lado a las actuales direcciones generales. También llamó a mejorar el presupuesto y a fomentar la participación democrática de docentes y estudiantes. O debería mejorar el presupuesto de manera importante y sobre todo tendríamos que volver a procesos de democratización que tienen que ver con la reconfiguración de los consejos desconcentrados y un amplio proceso de participación democrática que tiene que ver con el papel que juegan las asambleas técnico-docentes y también la negociación colectiva y el papel que va a jugar la coordinadora de sindicatos de la enseñanza en la discusión de ese presupuesto, del salario y las condiciones de trabajo. Consultado sobre las declaraciones del presidente electo que dijo que no se plantea una reforma educativa y va a mantener las cosas buenas que se hicieron, Mazzoni dijo que no sabe a qué se refirió. Hay que empezar a desmontar muchas de las cosas que están. Obviamente que hay cosas que yo no sé a qué se refiere el presidente electo, pero hay cosas que vienen de mucho antes inclusive y que se han puesto como si fueran transformaciones muy importantes. Bien, y el consejero Mazzoni también aseguró que el Ministerio de Educación y Cultura avanza en un proceso de privatización de la educación debido al decreto que flexibiliza bachilleratos y obtención de títulos terciarios en instituciones privadas. Y también dijo que del Consejo Consultivo de Enseñanza Privada Terciaria se excluyó a la persona representante de la ANEP. Hubo un cambio político y no es justo que 2 días después de la elección, donde se derrota la línea política que el ministro de Educación y Cultura representa, saque un decreto de estas características que confirma lo que hemos sostenido, y es que desde el Ministerio de Educación y Cultura se avanza en un proceso de privatización de la educación. Se está excluyendo al Consejo Directivo, al representante de la ANEP en ese elemento que define la política en materia de educación terciaria privada. Ahora cambiamos de asunto, nos metemos en la agenda de la política en un sentido más duro porque el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, anunció su próximo retiro de la actividad político-partidaria y le deseó suerte y éxito al presidente electo, Yamandú Orsi, por quien dijo sentir mucho aprecio. Aseguró que el Frente Amplio trabajó muchísimo recorriendo el interior profundo y escuchando a la gente y que el presidente Luis Lacalle Pou viene realizando una excelente gestión que el Partido Nacional no logró capitalizar. Tengo un afecto de 10 años de compañero en el Congreso y a veces el común denominador de la gente no entiende que una cosa es la vida parlamentaria y otra cosa es la comunión que existe entre los intendentes de diferentes partidos. En la vida parlamentaria se manejan por ideologías, por procedimientos, por ideas, y en el caso de los intendentes
todos, del partido que seamos, tenemos problemas en común. Y por eso tratamos de lograr que las cosas sean en consenso. Vidalín dijo que el presidente Luis Lacalle Pou debe descansar para luego postularse en las elecciones de 2029 y señaló que lo acompañará desde el llano. El anhelo de alguien que lo quiere es que está bien que descanse, le va a venir bien un descanso, pero a mí lo quiero con todas las fuerzas y con todas las ganas para que cuando lleguen los próximos tiempos electorales, con esa característica que él tiene de cercanía con la gente, que la mantenga viva, que mantenga esa luz que nos ilusiona a todos y que sea el candidato al Partido Nacional. Bueno, seguimos hablando de política partidaria. Vamos al contacto con Martín Duarte, que nos cuenta sobre este nuevo apoyo que recibirá el candidato a la intendencia de Canelones. Quieren que sea candidato a la intendencia de Canelones. Francisco Leñani, adelante, Martín. Gracias, Natalia. Estamos aquí en la sede del Abrazo con la senadora electa Cristina Lustenberg, donde se va a dar en algunos minutos este apoyo, como bien decían, a Leñani como candidato único a la intendencia de Canelones. Bueno, Cristina, gracias por recibirnos. ¿Cómo se definió y en particular la elección en este caso para apoyar a Leñani como candidato? Varios sectores se vienen expresando, otros no, pero hay como una unanimidad dentro del Frente Amplio para que sea el candidato único por la intendencia de Canelones. Sí, bueno, esta es una decisión que venimos tomando compañeras y compañeros del Abrazo. Nosotros tenemos también un equipo del Abrazo trabajando a nivel político en Canelones y bueno, fue conversado en el marco de instancias de discusiones que tenemos de tomar decisiones políticas, electorales y los compañeros de Canelones nos hacían una propuesta al Abrazo Central de apoyar la candidatura de Francisco Leñani como candidato a la intendencia a las elecciones municipales de mayo, por todas las características que tiene Francisco Leñani, por ser funcionario municipal hace muchos años, sus roles como director de jurídica, secretario general y múltiple conocimiento del departamento de Canelones. Entonces nosotros eso lo valoramos muchísimo, las condiciones políticas, las condiciones de trabajo y la cercanía que tenemos con Francisco y por parte de una evaluación política y colectiva, hoy estamos llegando a públicamente decir que desde el Abrazo nos sumamos a los apoyos de otros sectores hacia la figura de Francisco Leñani. Quiero cambiarte brevemente de tema. ¿Cómo venís siguiendo esta situación? En primer lugar, el informe que presentó el Ministerio de Salud Pública en torno a la situación del Casmo y en particular, bueno, lo que fue la comparecencia de las autoridades en torno también al diagnóstico de esta mutualista y la preocupación que existe entre los uruguayos del futuro de la mutualista. Bueno, nosotros lo venimos viviendo de cerca, yo diría hace un año la situación. Ahora en las últimas sesiones de la Comisión de Salud en conjunto con los senadores, evaluando, como tú decías, los informes de los veedores con mucha preocupación, escuchando a las autoridades del Casmo, en la mayoría, la minoría, pero con una gran preocupación y responsabilidad por saber que es la tercera institución de salud más grande del país, con casi 180.000 socios, que lo que más hay que cuidar es la calidad asistencial, la respuesta que sientan los usuarios en esta inestabilidad, que la institución tenga y mantenga los indicadores de calidad asistencial y también conversando con los trabajadores, que son cerca de 7.000 trabajadores médicos y no médicos, que viven esta situación con mucha inestabilidad. Entonces hay que conversar mucho con cada uno de los actores. Hemos estado de cerca siguiendo las actitudes que toma el Ministerio, las acciones que toma el Ministerio de Salud Pública. ¿Sorprendió que derivara a Fiscalía el tema? Y bueno, creo que ahí la ministra lo dijo con claridad, que lo elevaba para evaluación de la Fiscalía, entendiendo de que podía haber algunos hechos que generarían intervención del Poder Judicial. Así que nosotros estamos atentas, dándole mucho seguimiento por el impacto que tiene para la ciudadanía, pero sobre todo muy preocupados porque es un actor clave dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud y también observando cómo en esta administración de verdad hemos tenido preocupaciones y situaciones graves como fue el cierre de Casa
Fuerza de Galicia, como hoy es la situación en el CASMU, como es la situación de CUDAN, cada una con sus particularidades, pero habla quizás de una rectoría no débil que tiene que tener el Ministerio de Salud Pública en velar por la estabilidad económico-financiera, por la estabilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces nosotros con mucha cautela, con mucha serenidad, lo que estamos dándole seguimiento, porque lo que más nos importa es cómo están percibiendo esto los usuarios del CASMU y los trabajadores del CASMU. En estos momentos el gráfico dice senadora electa del Frente Amplio. ¿A partir del martes tenemos que cambiar el gráfico? Por ahora, la función que la ciudadanía nos dio, Martín es senadora electa, así que las demás... ¿Ha habido contactos? Tuvimos los contactos políticos, pero el gabinete conformado lo va a decir el presidente electo, Yamandu Orsi. ¿Consciente que tu nombre suena fuerte para encabezar el ministerio? Sí, eso somos conscientes de que nos hemos preparado para determinadas funciones, que podemos colaborar, pero hoy nuestra responsabilidad es siendo diputada en funciones y senadora electa. ¿Y este tema CASMU preocupa en el caso de encabezar justamente un gabinete como uno de los temas a resolver también de futuro? Sí, preocupa a todo el país, a todo el Poder Ejecutivo. Lo hemos hablado con el futuro ministro de Economía, Gabriel Odone, con economistas, con gestores del sistema de salud. Hemos participado de reuniones, legisladores y actores desde hace tiempo, velando porque es una institución muy grande y que hay que tratar de cuidar la estabilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso es lo que más nos preocupa, pero le preocupa a todo el Ejecutivo, y yo creo que lo hemos conversado con actores hoy del Poder Ejecutivo y también con actores de nuestra fuerza política. En el caso que se confirme la propuesta, ¿aceptarías? No, esa no me corresponde a mí decir esas observaciones hasta que no esté la propuesta formal por parte del presidente electo, que eso lo va a anunciar él. Cristina Lundtemer quisiera ser ministra en ese caso. No, yo por ahora, Martín, mantengo la postura de que soy senadora electa y los temas de salud, los temas de políticas sociales, los temas de la eficiencia del Estado, pero sobre todo de velar porque las personas tengan la mejor atención de salud a lo largo y ancho del país, me desvelan, y por ahora desde mis funciones de senadora electa, mañana voy a Cardona, voy a Mercedes, sigo recorriendo el país, así que por ahora eso es lo que me adelanto. Muchas gracias por los minutos. Cristina Lundtemer, hablando de varios temas, entre otros el apoyo que hoy el Abrazo da a Francisco Leñani para la Intendencia de Canelones. Bueno, muchas gracias Martín y equipo. El rojo del chaleco se le pasó a la cara a Lundtemer, ¿no? No se le puede decir a Martín que no es incisivo. No, la verdad que no. Bueno, seguimos y vamos a otro tema porque les contamos que el municipio B le solicitó a la Intendencia de Montevideo legislar sobre la prohibición de la arquitectura hostil tras el fallecimiento de un hombre de 30 años en la zona de Cordón debido a las heridas que sufrió al caer sobre una estructura punzante. Claro, y por este motivo el municipio ya le ordenó a sus equipos inspectivos que hagan un relevamiento en los barrios que están comprendidos dentro de sus límites para justamente tener noción de qué cantidad de intervenciones de ese tipo, de estructuras de ese tipo hay como paso previo a esas intimaciones. En una semana prácticamente se detectaron más de 300 casos en los cuales estamos intimando al retiro de estos elementos punzantes. Hemos tenido y estamos teniendo una muy buena receptividad. Hay algunas rejas inclinadas que, no dejan que las personas se sienten, por ejemplo, en el antepecho, pero no generan absolutamente ninguna peligrosidad. Entonces existen elementos para que pueden dar privacidad, ¿verdad?, a las construcciones, a los vecinos, a las vecinas, a los comercios, para que nadie se instale definitivamente ahí, pero a su vez que no generen peligro, ¿verdad? ¿Observan que la colocación de estos elementos ha venido creciendo respondiendo a la problemática de la gente en calle? Sí, esto en realidad tampoco es particular ni siquiera de nuestro país ni de nuestra Montevideo, sino que es algo que existe a nivel mundial. El tema es que justamente, inclusive, esto está dentro de un campo que se llama arquitectura agresiva o arquitectura hostil, en realidad,
y este es un componente muy claro cuando se genera esa peligrosidad. Bien, agregamos una información. La familia del hombre que falleció producto de las heridas provocadas por estructuras cortantes de esta arquitectura hostil solicitó que se retiren estos elementos de la vía pública para evitar futuros accidentes. A través de una carta le pidió empatía a la población y rechazó la partidización de este suceso. Presenta Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. ¿Qué planes tiene la gente para estas vacaciones? ¿Cuáles son los destinos favoritos? De eso tratará la columna que empieza de la Usina de Percepción Ciudadana, que estuvo haciendo estas preguntas a su panel y también le pondrá algo de contexto, por lo menos regional, a este asunto cuando estamos ya promediando diciembre. Alejandra González, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Martín? Sí, la columna de hoy va a ser referida a vacaciones. Sobre todo pensando que estamos a 3 domingos de terminar el año y gran parte de la ciudadanía está en plan vacaciones, pero antes lo que traemos para mostrar está en este gráfico que surge de una investigación, de un estudio que hizo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, este año en 2024, que se llama Organización del Tiempo de Trabajo en América Latina. Ajá. ¿Cuántos días de vacaciones y feriados existen? Y justamente lo que traemos acá para mostrar a partir de este estudio es cómo están agrupados las vacaciones remuneradas por ley en los distintos países latinoamericanos, tomando en cuenta el primer año de servicio, ¿no? Recordemos que a mayor antigüedad generalmente cambian los días de licencia que se le otorga a los trabajadores. Así que, en primer lugar, vamos a ver que quienes encabezan en cantidad de días de licencia remuneradas en América Latina son Perú, Panamá y Brasil, con 30 días. Bien. En segundo lugar, siguiendo este bloque, está nuestro país, Uruguay, con 20 días de licencia. Y después vemos que hay gran parte de países del continente que tienen 15 días. En ese sentido, tenemos a Chile, Colombia, Venezuela, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Nicaragua con 15 días de licencia. Hay 3 países como Dominicana, Costa Rica y Argentina que tienen 14 días de licencia por ley, remuneradas por ley. Paraguay y México 12 y Honduras 10 días. Teniendo en cuenta este contexto de esta investigación, ahora sí pasamos al relevamiento que le hicimos al panel de la Usina de Percepción Ciudadana, más vinculado ya a las vacaciones, que está en la próxima placa. ¿Qué planes tiene la gente, ¿no?, para estas vacaciones? Acá también está bueno precisar algunos términos. Vacaciones es una expresión un poco amplia. Licencia reglamentaria vendría a ser en este caso lo que recién tuvimos en la comparación. ¿Y qué dice la gente que se va a tomar la licencia en verano con respecto a sus planes? Bien. Vemos que este gráfico tiene varios cuartos agrupados. Hay un cuarto de la ciudadanía que dice que no lo tiene decidido aún. Hay otro cuarto que dice que no se toma vacaciones y después hay otro porcentaje similar, un 23%, que dice que hará turismo en Uruguay. Bien, después en menor medida tenemos un 15% de la ciudadanía que dice que se queda en su casa o en la casa de familiares o en la casa de amigos en vacaciones. Y hay un 11% de las personas que dicen que harán viaje, que se irán de viaje al exterior, y hay 2% que no sabe, no contesta. De pronto, lo más significativo, pensando en clave de los operadores turísticos, es estas personas, este 23% que plantea hacer turismo en Uruguay y el 25% que no lo tiene decidido aún en cuanto al momento de plantear ofertas, ¿no?, vinculadas a las vacaciones en Uruguay. Si nos guiamos por esto, hay un 34% de la gente que ya tiene decidido a dónde se irá, por lo menos es el 23% que dice haré turismo en Uruguay y el 11% que dice lo haré en el exterior, va a ese estante, lo podemos definir como gente que ya decidió. ¿Y qué hay con respecto a esa gente acerca de los destinos elegidos? Ahí está, eso también lo relevamos en la próxima placa. La ciudadanía, las respuestas en un mayor porcentaje, y vemos ese 66%, estamos hablando de 2 de cada 3 personas que dicen que el destino favorito de vacaciones es la playa. Le siguen en un 13% aquellas personas que definen el campo como el segundo destino de vacaciones favorito, y hay un 7% que plantea la ciudad. Hay otro, en igual porcentaje, un 7% de las personas que no sabe o no contesta, y hay un 3% que plantea montaña, o sea, exterior, claro, ¿no? Y bueno, hay un 4% de todo el grupo que plantea otros destinos, pero lo más significativo y lo que sobresale, por supuesto, es
este 66% que plantea la playa como destino favorito de vacaciones. 2/3 a la playa, como 2/3. resumen de lo que ha elegido la gente que ya ha elegido. Queda mucha por elegir, me quedo con ese apunte que hacías un par de diapositivas antes o de placas antes. Gracias, Ale, por la columna de hoy. No te vas todavía de vacaciones, así que te esperamos la semana que viene. Nos vemos el jueves que viene. Y a ustedes los esperamos, pero tanda mediante. No se vayan porque ya sigue en TV Ciudad MBD Noticias con su edición central. Presentó Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Genera preocupación la tendencia que se da en Uruguay a que cada vez haya más diagnósticos de cáncer de piel en población joven, en un país en el que por año se diagnostican 3.200 casos, en este caso ya quitando las edades, por todo concepto de gente afectada por esa patología. Desde la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República se recordaron algunas medidas básicas de prevención. El doctor Julio Magliano, docente e integrante de la Cátedra de Dermatología de la Universidad de la República, recordó las medidas fundamentales que hay que tomar para evitar el cáncer de piel. No exponerse al sol entre las 10 y 16 horas, usar ropa oscura de manga larga, lentes con filtro solar, sombrero de ala ancha y filtro solar factor 30 o superior. La incidencia va en aumento. Según las cifras de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, se diagnostican 3.200 casos de cáncer de piel en Uruguay y fallecen 97 uruguayos de cáncer de piel. ¿Qué tipo de cáncer estamos hablando? Bueno, los más frecuentes son los carcinomas y luego le sigue el melanoma, que es el más peligroso, podríamos decir, que se escapa, digamos, a metástasis. Entonces es importante, ¿verdad?, diagnosticar a tiempo, pero las cifras por lo general corresponden a esos tres tipos: carcinoma, vasocelular, espinocelular y melanoma. ¿Cuál es la edad más frecuente donde empiezan a aparecer estos tipos de cáncer? Los melanomas pueden aparecer a edades tempranas, ¿verdad?, en adolescentes, jóvenes, y los carcinomas aparecen en personas un poco más adultas, podríamos decir a partir de los 30. Hoy en día estamos viendo pacientes de los 30. Las estadísticas mundiales hablan de a partir de los 50, pero nosotros estamos viendo pacientes con 30, 40 años con carcinomas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional con el estado de salud del presidente brasileño Lula da Silva, quien fue intervenido hoy, aunque no fue, según el equipo médico, una intervención quirúrgica propiamente dicha, sino que fue una intervención médica, más que nada para contrarrestar justamente los efectos de esa hemorragia intracraneal que había sufrido. El lunes o martes, según dijo su equipo médico, Lula estaría nuevamente en Brasilia. Ele está normal. O exame neurológico dele é normal. Ele está muito bem e apto a praticar qualquer ato de vida civil, ato de manutenção da vida. Ele está cognitivamente íntegro. A evolução foi muito boa e nos 2 dias subsequentes à cirurgia foi discutido esse procedimento complementar. E o presidente está acordado na UTI, já vai estar comendo, está super estável. E esse outro tipo de procedimento foi, como já foi falado, para prevenir ou minimizar o risco de novos sangramentos. El equipo médico que atiende al mandatario brasileño informó esta mañana que mantienen la previsión de que Lula da Silva salga del Hospital Sirio-Libanés de San Pablo entre el lunes y martes de la semana próxima, luego de ser operado de urgencia esta madrugada para drenar un hematoma en su cabeza. El nuevo procedimiento se trató, de acuerdo con su médico Roberto Calil, de una intervención de bajo riesgo y relativamente sencilla que duró menos de 1 hora, aclarando que no fue otra cirugía ni se realizaba en quirófano, sino que consistía en un cateterismo complementario a la operación ya realizada y que el objetivo fue prevenir posibles nuevos sangrados. Tras ese procedimiento, el equipo médico dijo que el mandatario se encuentra bien y súper estable y, según los especialistas, el examen neurológico del presidente resultó normal y que la única recomendación es el reposo relativo para que no haga esfuerzo físico y evite el estrés emocional. Calil señaló que Lula siempre se ha mantenido sereno, siguiendo las órdenes médicas y los protocolos de tratamiento, afirmando que desde el primer momento después del drenaje estaba sentado, comiendo y consciente, según afirmó.
Hablemos de Oriente Medio, ya vamos a ir al tema de Siria, pero antes no podemos olvidarnos de Gaza, donde los muertos se siguen contando por decena. Hoy fueron unos 58, la mitad de ellos mujeres y niños, luego de que un convoy fuera atacado por aviones israelíes. A todo esto también Reporteros Sin Fronteras dijo que la Franja de Gaza es el peor lugar para ser periodista, ya que 145 de ellos murieron desde el conflicto que comenzó en octubre del 2023. Todo esto en un marco y en un contexto de, muchísima tensión en Oriente Medio, donde hoy el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Irán será libre antes de lo que la gente piensa. Admonitoriamente, el primer ministro advirtió al gobierno iraní porque hoy mismo se está bombardeando Siria. La ONU le pidió a Israel que deje de bombardear Siria, que está en su propio conflicto con los rebeldes en el poder, que han determinado que la constitución queda suspendida por 3 meses hasta que las nuevas autoridades, entre comillas, reordenen el país mientras la guerra sigue en el norte. Los rebeldes del grupo Hayat Tahrir al-Sham, que derrocaron al presidente Bashar al-Assad en Siria, suspendieron la Constitución y el Parlamento durante 3 meses, dijo el portavoz de Asuntos Políticos de las nuevas autoridades, Obaid Arnaout, mientras las fuerzas rebeldes respaldadas por Turquía continúan su avance en el norte del país, dijo una fuente del Ministerio de Defensa turco. Mientras tanto, en Damasco, se llevó a cabo el funeral del activista sirio Mazen al-Amada, que congregó a decenas de personas tras el hallazgo de su cuerpo en la temible prisión de Sednaya, símbolo de la brutalidad del régimen de Bashar al-Assad, que fue encontrado tras su desaparición en 2020, después de ser detenidos por las fuerzas gubernamentales. Las fuerzas de defensa de Israel, por su parte, han revelado los primeros resultados de su ofensiva contra instalaciones militares estratégicas en Siria, abandonadas por el ejército tras la caída del gobierno, y en los últimos días, cientos de aviones de combate y aeronaves de la Fuerza Aérea Israelí infligieron graves daños al arsenal estratégico sirio, destacando que se habrían destruido cazas, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados y una gran variedad de misiles de alta precisión. Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y la televisión estatal controlada por los rebeldes denunció que aviones de combate israelíes bombardearon este jueves los alrededores de la capital Damasco, aunque hasta el momento se desconoce si los ataques han provocado víctimas mortales, denunciando que Israel ha efectuado más de 350 bombardeos en 13 provincias de Siria desde el derrocamiento de al-Assad el pasado 8 de diciembre. Morgan Cuero es un polémico ministro de Educación que tiene el Perú que, acusó de ratas a quienes habían muerto en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Este hombre, que ya en el mes de junio se había visto envuelto en un escándalo al decir que el abuso de niños indígenas era un acto cultural, volvió ahora a meterse en otro lío donde lo han acusado no solamente de discriminación, sino que también hay denuncias penales y, por supuesto, que lo saquen del gobierno. Dina Boluarte, mutis por el foro. Ayer ha sido el Día de los Derechos Humanos. Desde el gobierno no se han pronunciado respecto a los 50 fallecidos de las protestas. Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. De acuerdo a lo reportado este jueves por los medios locales, se trata de 2 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía Suprema Penal, luego que el ministro de Educación respondiera a una reportera del diario local La República, que le preguntó por qué el Ejecutivo no se pronunciaba sobre las 50 personas fallecidas en el marco del Día de los Derechos Humanos, que se conmemoró el martes. Aunque posteriormente el ministro de Educación, Morgan Cuero, dijo que se refería a los violadores de infantes, este jueves diversos sectores han pedido su destitución y la Defensoría del Pueblo afirmó que es evidente la intolerancia y discriminación entre peruanos, más aún cuando las expresa un funcionario de alto nivel. De momento, Dina Boluarte no se ha pronunciado al respecto y esta no es la primera polémica de Cuero, quien sobrevivió a un escándalo mayúsculo en junio pasado, cuando dejó entrever que el abuso sexual contra menores indígenas podría constituir una práctica cultural. Ante las declaraciones del ministro y la ausencia de un pronunciamiento por parte de la presidencia sobre su continuidad en el cargo, la Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos el 15 de diciembre en Ayacucho emitió un comunicado en el que recuerdan al ministro y a todos los integrantes del Ejecutivo que las víctimas de las protestas no son ratas, sino seres humanos, exigiendo la renuncia inmediata del funcionario y solicitando a la Fiscalía de la Nación que inicie una investigación penal en su contra por el delito de discriminación. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Y vamos a repasar los datos del tiempo con una advertencia de Inumet sobre tormentas fuertes y la posterior formación de un ciclón subtropical. Tormentas fuertes desde mañana viernes en horas de la mañana y vientos fuertes y persistentes con precipitaciones copiosas el sábado 14 con formación de un ciclón subtropical en la costa sur y este que se extenderá hasta el domingo 15. Sí, así que a tomar las precauciones del caso. Simplemente repasamos las temperaturas extremas pronosticadas para las próximas 48 horas, porque el resto ya fue todo dicho. Viernes 13 de diciembre y nunca tan bien definido de esa forma en la fecha. Máxima 24 grados, mínima 17. El tema es que el sábado, que es 14, no cambia mayormente el panorama, además de las lluvias, las tormentas. Las extremas en términos de temperatura son una máxima de 23 grados y una mínima de 17. Y bien, viento frío del este al sur, así que se bajan muchísimo las temperaturas, a tener entonces los cuidados que se puedan. Les dejamos la invitación para que se queden en la pantalla de TV Ciudad porque ya empieza el lado B. Y el reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Ha sido un gusto, gracias por estar y que pasen bien. Que pasen bien.